Jugadores del Barça que esta temporada pueden darnos la mejor versión de sus carreras con Hansi Flick. La temporada pasada vimos gratamente cómo el alemán sacaba el máximo provecho a jugadores de los cuales muchos ya no esperábamos prácticamente nada. Y no estamos hablando de Lamine Yamal o Pau Cubarsí, que son jugadores que ya todos sabíamos que tenían un potencial enorme y era lógico pensar que con Hansi Flick iban a mejorar. Pero es que jugadores como Íñigo Martínez, como Rafinha, como incluso Eric García han dado una subida de nivel impresionante. Ya no te digo de Pedri, que bueno, Pedri era un jugador con mucho potencial, pero que las lesiones habían hecho que el hype que se tenía al principio pues bajara un poco. Y también obviamente jugadores como Frenkie de Jong. Esos son jugadores que Hansi Flick ha potenciado. Esta temporada puntualmente quiero hablar de 5 jugadores que yo creo que podrían darnos la mejor versión de sus carreras. Y voy a explicarte lo que vendría siendo la mejor versión de cada uno de esos jugadores en teoría, ¿ok? Porque el fútbol es muy, digamos, inestable, muy impredecible. Pero te voy a contar esos 5 jugadores que yo creo que de verdad con Hansi Flick nos podrían dar un nivelazo espectacular. Voy a empezar desde el que sería menos necesario que nos dé ese prime y que digamos que incluso podría llegar a no ser titular indiscutible, al que considero que si llegara a mostrarnos ese prime del cual espero, pues sería sin duda un jugador que elevaría muchísimo el nivel del equipo porque tendría una influencia descomunal, o sea, una influencia verdaderamente impresionante, ¿ok? Así que vamos a comenzar con el número 5 que para mí sería Andreas Christensen. Andreas Christensen es un jugador que en lo personal a mí me ha encantado el rendimiento que ha dado en el Fútbol Club Barcelona. Recordamos que es un tipo que llegó gratis, llegó en aquella temporada en la que también vino Frank Kessie, que mira cómo me gustaría tener a Frank Kessie con Hansi Flick. La verdad es uno de los mayores dolores que me da que Frank Kessie se haya ido, pero bueno, ya eso es otra cosa. Pero Andreas Christensen es sin duda un jugador que podría darnos un nivel impresionante. Ya de por sí es uno de los mejores fichajes de la historia del Barça, porque es un tipo que vino gratis, ha ganado una liga, ha ganado una Supercopa siendo titular indiscutible del Barça, o sea, es un jugador con unas características increíbles, pero es que incluso el nivel que ha mostrado, sobre todo las 2 temporadas que jugó con Xavi, mostró un nivel muy alto, tanto de central, que fue donde vimos su mejor versión, jugando ahí digamos, en esa línea de 3 que usaba, no usaba línea de 3 Xavi, pero digamos en esa línea con esos 3 centrales estandarte que eran Jules Koundé, Ronald Araujo y Andreas Christensen, que fueron ellos hicieron entre los 3 como titulares, acompañados de Alejandro Valde en el otro lado, y obviamente que el titular en ese tiempo era el señor Jordi Alba, pero ellos hicieron la temporada menos goleada de un campeón de liga en las 5 grandes ligas durante muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo. O sea, brindaron un nivel espectacular. Pero lamentablemente la temporada que pasó, la temporada anterior, el chico se lesiona durante la liga, la gira de los amistosos en Estados Unidos. Una lesión muy grave que parecía no tan grave, pero al final fue muy grave. Una lesión en el tendón de Aquiles, si no estoy equivocado, que prácticamente pues truncó su progresión y lo mantuvo muy estancado. Pero el motivo por el que creo que podríamos ver su mejor versión es por los últimos partidos en los que lo vi jugar. Los últimos partidos en los que entró ahí jugando, la verdad es que dio un rendimiento bastante decente a Andreas Christensen, que me recordó incluso a su mejor momento con Xavi Hernández, a pesar de que obviamente no jugaba tanto y era un ecosistema diferente, porque en aquel momento el equipo de Xavi pues sabía cómo tirarse más atrás digamos, meter un poquito el autobús ahí, ¿sabes? Meter el autobús para protegerse bien. Era un equipo que metía el bloque bajo bastante bien. Recuerdo puntualmente, creo que uno de los mejores partidos de Christensen fue aquel partido que juegan la Copa del Rey, que ganan 1-0 al Real Madrid.
la verdad, creo que fue 1-0 en el Santiago Bernabéu, en el que el Barça metió el autobús y la verdad Christensen estuvo absolutamente imperial en ese partido. Lamentablemente, bueno, esa temporada pues después se pierde aquella eliminatoria con la humillación que nos hizo pasar el Madrid en el Camp Nou. La verdad, creo que fue el último clásico que jugamos en el Camp Nou. Eso pues no fue nada agradable, pero sin duda ese partido de Andrés Christensen fue brutal, o sea, fue un partido espectacular. Y esta temporada, los últimos partidos en los que ha participado Andreas Christensen, la verdad es que me ha gustado bastante. Y creo que es un jugador que podría darnos un rendimiento similar al que nos ha dado Íñigo Martínez, que fue otro jugador que se me olvidó, que potenció Hansi Flick, un jugador que no esperábamos de ninguna manera que diera el rendimiento que dio esta temporada. Pero yo creo que Andreas Christensen podría dar un rendimiento más o menos de ese nivel. O sea, porque es un jugador que se ha visto cómodo tirando la línea de fuera de juego. Es un jugador con muy buena salida de balón. Es un jugador físicamente muy imponente. Es más rápido que Íñigo Martínez. Es un jugador que tiene mejor juego aéreo que Íñigo Martínez. Es un jugador que también es más versátil porque no solo puede jugar de central, también lo ha hecho bastante bien y se ha desenvuelto bastante bien jugando como mediocentro. Entonces la verdad es que yo de verdad creo que Andreas Christensen tiene más potencial incluso que Íñigo Martínez. O sea, tiene potencial para hacer una mejor temporada que Íñigo Martínez. Claro, para eso pues tendría que ser titular indiscutible. Y el motivo por el que lo pongo aquí en esta lista es porque si los otros cuatro jugadores que voy a decir alcanzan su prime también, pues creo que sería muy difícil que Andreas Christensen sea titular indiscutible. Pero si alguno de los siguientes que voy a decir, sobre todo de los dos siguientes, digamos, fallara, pues podría ser un buen titular. Podría ser un buen titular el señor Andreas Christensen, ¿ok? El siguiente jugador que me parece que podría alcanzar su prime y ser una auténtica, este sí sería una auténtica pasada de jugador, es Alejandro Valde. Alejandro Valde ya nos ha dado una excelente temporada, sin embargo, se vio muy afectado por las lesiones esta temporada. Se perdió muchos partidos por temporada. Entonces, yo la verdad es que creo que no hemos terminado de ver el prime de Alejandro Valde, el prime de este jugador, que yo lo voy a decir y me van a tachar como me vayan a tachar, pero yo creo que Alejandro Valde es un jugador nivel Marcelo, ¿ok? Sí, sí, lo han escuchado así, Marcelo, el de Real Madrid. Es un jugador que tiene ese potencial. Y yo creo que esta temporada podría alcanzar ese nivel. Y es más, voy a ir más allá. Yo creo que Alejandro Valde podría llegar a ser un lateral incluso mejor que Marcelo, porque condiciones, tiene muchas mejores condiciones que Marcelo, porque en ataque es muy desequilibrante, o sea, es que es una locura lo desequilibrante que es Alejandro Valde en ataque, aparte de que es muy rápido, es muy físico y a poco mejore un poquito en defensa, pues que no es mucho, no es muy difícil mejorar en defensa a Marcelo, pues ya sería un jugador mucho más completo. Alejandro Valde es un jugador que tiene un repliegue defensivo muy bueno, es muy joven, es muy físico y sin duda es que yo creo que el prime de Alejandro Valde debería ser lo que nos mostró esta temporada, pero yo creo que Alejandro Valde, y aquí es donde voy, que aunque podría ser mejor que Marcelo, es que yo creo que Alejandro Valde podría ser un jugador que nos aporte goles. Es un jugador que nos podría aportar, yo creo que entre unos 10 goles por temporada, alrededor de 10, digamos 8 o 9 goles por temporada, que los marque. O sea, no hablo de que lo aporten, porque esta temporada ha dado muchísimas asistencias. Y es lógico que un lateral dé muchas asistencias, sobre todo cuando tienes en el área a Robert Lewandowski. Pero yo hablo de que marque goles. Yo creo que es un jugador que tiene es que yo creo que es un extremo. O sea, es que yo creo que Alejandro Valde es un extremo. La realidad es que así lo veo yo. O sea, es un jugador que podría perfectamente jugar en el extremo y no desentonaría en lo absoluto, no desentonaría. Entonces yo creo que la mejor versión de Alejandro Valde debería ser lo que nos mostró esta temporada en su mejor momento, que yo creo que fue por ahí entre diciembre y enero, antes de lesionarse la primera vez. Eh, yo creo que sería esa la mejor versión de Alejandro Valde,
pero que además de eso aporte goles y sea más desequilibrante, porque es que es un jugador que tiene un desequilibrio espectacular. Y yo creo que Alejandro Valde nos daría un glow up brutal, 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 si se convierte en un jugador desequilibrante, porque liberaría a Rafinha bueno, ya lo ha liberado esta temporada para que juegue por dentro, pero ya, o sea, es que sería mucho más claro y aportaría muchísimo más desde la banda. Sin duda, Alejandro Valde es un jugador que yo espero que esta temporada nos dé una mejor versión de la que nos ha dado y que alcance, es que es muy joven también, ese es el tema, es muy joven Alejandro Valde, pero sí espero que alcance un nivel muy cercano al prime total de su carrera. El siguiente jugador del cual voy a hablar no es nada más y nada menos que de Ronald Araujo, un jugador con una situación muy similar a la de Christensen, sí, muy similar a la de Christensen, que se lesionó con Uruguay en la Copa América, si no estoy equivocado, y bueno, lamentablemente pues se ha perdido básicamente la mitad de la temporada. Es un jugador que, si bien de todos los que voy a nombrar, creo que es el que tengo más dudas que alcance su prime, si te soy sincero, porque es un jugador que ya tiene demasiadas temporadas con muchas falencias defensivas, que es lo que mejor debería hacer. Pero sin duda creo que también es un jugador que tiene un potencial enorme. Yo creo que de todos los centrales que hay en el mundo ahora mismo en activo, Ronald Araujo es el que tiene máximo potencial. Y yo creo que por sus características es el jugador que más necesita Hansi Flick, porque eso es lo que necesita Hansi Flick, un jugador con esa velocidad en el repliegue, corrigiendo, con esa imponencia física, con ese juego aéreo. Debería de verdad ser Ronald Araujo un jugador que fácilmente sea el mejor central del mundo. Y eso es lo que yo espero de Ronald Araujo esta temporada, que de nuevo vuelva, porque es que recordemos lo que ya fue el mejor central del mundo. La temporada 2021, 2022, 2023, perdón, fue Ronald Araujo el mejor central del mundo sin ninguna duda. Ahorita hablan de Saliba. ¡Ja! Saliba yo creo que vendría siendo 25% o 30% fácil, 30% menos central que el mejor Ronald Araujo. O sea, Ronald Araujo es ahora mismo, yo creo que de los que están en activo, el central con mayor potencial en el mundo del fútbol, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El tema es que para que alcance ese prime, tiene que mejorar sobre todo en la salida de balón. Es un jugador que toma muchísimas decisiones malas al momento de sacar la pelota. Y es un jugador que también pues como que le cuesta mantenerse concentrado, pero por condiciones físicas debería ser un jugador que pues sea súper dominante. Y si vemos al mejor Ronald Araujo, sin duda tendremos un glow up que haría que el Barcelona recibiera muchos menos goles de los que ha recibido esta temporada, ¿ok? Entonces, ese sería el tercer jugador. El segundo jugador, mira, tengo dudas entre el segundo y el primero, pero voy a decirte que tanto el segundo como el primero tienen el mismo. Joder, serían igual de importantes que alcanzaran su prime, ¿ok? Serían igual de importantes porque tienen un potencial brutal los dos. Pero me voy a quedar con el más conocido para que no sepan quién es el primero, ¿no? Y se queden hasta el final del video. Y voy a hablar de Gavi, sin duda. Yo creo que Gavi deberíamos ver la mejor versión de Gavi esta temporada. Un jugador con un nivel impresionante. O sea, es que ustedes no saben lo subestimado que está Gavi. Recordemos, para los que se le olvida, que Gavi incluso llegó a ser considerado mejor que Pedri. Recordemos que cuando Gavi sale, que gana el Golden Boy y el trofeo Copa, era el jugador favorito de todos los técnicos, o sea, de todos los técnicos. Y el motivo por el que Gavi es tan espectacular es porque es un jugador que, además de ser muy técnico, además de tener una gran habilidad con la pelota, además de ser muy limpio en los pases, o sea, Gavi perfectamente podría ser el timón del Barça. Aunque muchos no lo ven, yo sé, muchos no lo ven, pero Gavi perfectamente podría ser el timón del Barça. Pero es que aparte de eso tiene un trabajo defensivo sin balón espectacular, un trabajo en el pressing espectacular. Así que yo la verdad es que espero el prime de Gavi. Y sobre todo, al igual que con Pedri, pero ya le voy a hacer un video aparte a Pedri, pero, pero yo creo que junto a Pedri es un jugador que tiene un potencial goleador oculto que no han terminado de explotar. Yo creo que tanto Gavi como Pedri, que voy a poner en el mismo escalón, yo creo que son dos jugadores que pueden estar en el mismo escalón, son dos jugadores que podrían fácilmente marcar cada uno 20 goles por temporada, en su mejor versión, marcarlos, no aportarlos con pases, con asistencias generados, esa trampa que hacen ahora de 40 goles generados, eso es una mierda, o sea, no son 40 goles generados, son 20 goles y 20 asistencias, y ya está, no son 20 goles, 40 goles generados, eso es mierda.
O sea, de verdad, me fastidia cuando escucho eso porque me parece tan hacerse trampas al solitario, ¿sabes? O sea, en plan, tú no sabes cómo fueron esas asistencias. Voy a hacer un paréntesis aquí. Tú no sabes cómo fueron esas asistencias. ¿Qué sabes tú si esa asistencia fue después de que, por ejemplo, Lamine Yamal se driblara 3, le diera un pase y el chico, pues, recibe el pase y ve a otro jugador libre y le da el pase. Listo, asistencia. Pero ¿quién hizo la mayoría de la parte del gol? Pues obviamente la hizo Lamine y el que termina haciendo el gol. Tú simplemente pasabas por ahí, es una asistencia de pasar por ahí. Y muchas veces pasa eso con muchos jugadores que dicen, no, 40 goles entre goles y asistencia. Por favor, la verdad es que me parece patético. Pero yo hablo de goles generados, o de goles marcados, perdón. Goles marcados, tanto Gavi como Pedri podrían marcar perfectamente 20 e incluso hasta 25 goles por temporada, lo cual los convertiría en los mediocampistas totales. ¿Qué tiene que pasar para que esto ocurra? Pues principalmente tenemos que volver al 4-3-3. Eso es clave para que esto ocurra. Para que podamos ver la mejor versión de Gavi, tenemos que volver al 4-3-3. Y para eso, pues va a ser clave que Frenkie de Jong pueda jugar ahí de contención o veamos cómo vuelve Marc Bernal. Yo creo que Marc Bernal es un jugador que podría perfectamente jugar ahí como pivote, solo, sin ayuda, y liberar de esas funciones tanto a Pedri, que es el que está jugando ahí más retrasado, más ahí medio, ¿sabes? Al estilo Pirlo, vendría siendo lo que ha estado haciendo Pedri esta temporada. Y podría jugar un poco y animarse a llegar más al ataque y ser jugadores más de llegar de segunda línea. Y tanto Pedri como Gavi. Entonces va a depender mucho de eso, de que el Barça vuelva a jugar 4-3-3 con los dos interiores con capacidad para llegar ahí al área. Creo que eso va a ser importante, pero sin duda Gavi podría ser un jugador muy, pero que muy importante. Entonces, ¿por qué sería tan importante? Joder, porque sería como tener dos Pedris en el equipo, cabrón. O sea, sería tener dos Pedri. Imagínate duplicar a Pedri. Bueno, eso es Gavi. Gavi, si bien son pues ligeramente diferentes, creo que Creo que Pedri es más inmune al encierro, ¿sabes? Eso cuando tú ves un jugador que parece que está encerrado, pero de repente el tipo consigue la manera de moverse, engañarlos y salir con la pelota, eso es Pedri. Mientras que veo que Gavi es más un jugador de conducciones de uno contra uno yo creo que tiene más potencial goleador Gavi, pero sin duda sería tener dos mediocampistas con un potencial enorme. Y el último jugador, que seguro ustedes no se lo esperaban, ni siquiera soñaban con él, con que pudiera alcanzar su prime esta temporada, es sin duda Fermín López, señores. Ustedes, mire, es que se lo voy a decir así, no estamos preparados para el prime de Fermín López. No estamos preparados para el prime de Fermín López, señores. Fermín López es un jugador impresionante, con una capacidad para driblar en espacio reducido. ¿Ustedes vieron el gol que le marcó al Madrid, el que le anulan? Eso es Fermín López. Eso es Fermín López. Ese es una bocanada del prime de Fermín López, de lo que podría llegar a ser este jugador. Y eso es lo que yo espero de Fermín López. Y yo creo que Fermín López, para dar esa máxima versión, vamos a tener que jugar 4-3-3 con falso 9 para poder ver. Yo creo que la mejor versión de Fermín López está ahí en el falso 9, ser un falso 9, que vendría siendo la misma opción de ver a la mejor versión de Dani Olmo, ¿ok? Que ese podría ser un jugador que perfectamente pude haber incluido aquí, porque Dani Olmo pues ha mostrado cosas muy interesantes, pero lamentablemente se ha lesionado mucho, un poco parecido a lo de Valde, ¿no? Entonces también podría estar aquí, pero bueno, creo que me emociona más el prime de Fermín López que el prime de Dani Olmo, si le soy sincero. Si le soy 100% sincero, me emociona más el prime porque creo que Fermín López podría hacer muchos goles. O sea, yo creo que Fermín López tiene en sus botas potencial para marcar fácilmente 30, 40 goles por temporada. Y yo sé que me van a decir que estoy frito, que estoy loco, pero bueno, ustedes obviamente no ven el fútbol como lo veo yo. Es un jugador que tiene un golpeo fenomenal, señores. O sea, es un jugador que tiene un golpeo espectacular. La capacidad que tiene para driblar ahí en espacio dentro del área, en espacio reducido, sacar un latigazo, es muy valiosa en un equipo como el Barça. Y yo creo que si lográramos sacar el prime, sí, mira, podemos no sacar el prime de los demás que he nombrado aquí. Pero si llegamos a sacar el prime de Fermín López y de Gavi, porque digo, los dos creo que serían igual de importantes, amigos, o sea, el fútbol no está preparado para un equipo como el Barça, si eso llega a pasar. ¿Ok? Si se mantienen obviamente todos los niveles que hemos visto esta temporada y Fermín López y Gavi
alcanza su prime con un Barça 4-3-3 con falso 9, olvídate, se acaba el fútbol, amigo. Se acaba el fútbol y se acabará por un largo tiempo. Esa es mi opinión, dime la tuya en los comentarios, mi brother. No te olvides de suscribirte y recuerda que ya te puedes hacer miembro del canal para ayudarlo en su crecimiento justamente ahora, pues que no tenemos tantas visitas y no tenemos tantos ingresos por publicidad. Te lo agradeceré un montón. Así que yo me veo y los quiero mucho y hasta la próxima. Chau, chau.